Nunca se le olvidaría a don Álvaro un combate de amor que duró 3 noches y fue más glorioso para la vencida que para el vencedor. La escena representaba una panera, casa de madera, sostenida por 4 pies de piedra, como las habitaciones palúdicas sustentadas por troncos, y la de algunos pueblos salvajes. En la panera dormía Ramona, aldeana, y cerca de su lecho, de madera pintada de azul y rojo, que rechinaba a cada movimiento del jergón, yacía la cosecha de maíz de su cacería, el montón de lesnable que subía al techo. Allí fue la batalla, y don Álvaro, como si lo estuviera pasando todavía, describía la oscuridad de la noche, las dificultades de lo escalo, los ladridos del perro, el crujir de la ventana, del corredor al saltar el pestillo, y después las quejas de la cama frágil, el gruñir del jergón de gárrulas, hojas de mazorca, y la protesta muda, pero enérgica, brutal, de la moza, que se defendía a puñadas, a patadas con los dientes, despertando en él, decía don Álvaro, una lascivia montaraz desconocida, fuerte, invencible. Hubo un momento en que peleé, como César, en munda por la vida. Era Ramona, señores, morena, su carne de cañón, dura, tersa, y aquellos brazos que yo deseaba enlazados a mi cuerpo en arrebato amoroso me probaban su fuerza dando tortura a los míos oprimidos, inertes. Mi deseo era más poderoso porque tenía un incentivo más picante que la pimienta. Conocía yo que Ramona gozaba como una loca de la refriega, segura de no ser vencida por la fuerza, enamorada a su modo del señorío, sobre todo por su audacia, acostumbrada a tales devaneos mudos, gimnásticos, callaba, forcejeaba y mordía con deleite, magullaba con voluptuosidad bárbara y encontraba placer de salvaje en el martillo de mis sentidos que tocaban su presa y se sentían dominados por ella. La cama se hundió, rodamos por el suelo y rodando llegamos al monte de maíz. Entonces salió la luna, entraron sus rayos por la ventana que yo dejaba abierta y vi a mi robusta aldeana en pie, hundida una pierna entre los granos de oro y la rodilla de la otra clavada sobre mi pecho. Me intimaba la muerte o la huida, amenazándome con una medida para áridos, cajón enorme de madera con chapas de hierro. Huí por la ventana del corredor. De la panera salté al callejón como pude y tuve que emprender, ya sin fuerzas, nueva lucha con el perro. Pausa. Pero volví a la noche siguiente. El perro ladró menos, la ventana no estaba cerrada, el pestillo estaba descompuesto, Ramona no dormía, me esperaba. En cuanto me sintió, descargó tremendo bofetón sobre mi rostro. No me importaba, volvimos a la lucha. Incidentes, rodamos, nos anegamos en maíz, yo tragué muchos granos y tampoco vencí aquella noche. Salí de allí por un armisticio, con promesas de futura victoria, y a la noche, tercera, luché todavía. Me había engañado, el premio me costó batalla nueva, y solo pude recogerlo entre molestias, sin cuento, por culpa del maíz deleznable, curioso, inoportuno, entremetido. Ramona, ya rendida, se quejaba también. Nos hundimos olvidados de todo, y si no estuviera mandando que lo cómico no acabe en trágico, es buena retórica. En aquel montón inquieto hubieran encontrado sepultura Álvaro y Ramona, sofocados por uno de nuestros más humildes cereales. Aplausos y carcajadas ahogaron la voz del narrador. Y entonces don Álvaro, gozoso, entusiasmado, quiso deslumbrar a su auditorio con el contraste de aventuras románticas en que él aparecía como un caballero de la tabla redonda. Y a todo esto, don Pompeyo Guimarán, olvidada su exordio, interesado a su pesar en las aventuras eróticas del frívolo presidente del casino Paco Vegallana, había hecho beber al ateo sin que éste lo sintiera, más de lo que la justicia manda. No estaba borracho, pero se sentía mal y a su pesar encontraba cierto deleite en oír aquellas escenas escandalosas que en otra ocasión lo hubieran indignado. Mesía, al fin cansado y algo arrepentido de haber hablado tanto, puso término a sus confesiones y volviéndose a don Pompeyo le invitó a usarle la palabra. Don Pompeyo dijo y se puso en pie tambaleándose, lo cual probaba que si no el vino, sus recuerdos le habían embriagado. Don Pompeyo, puesto que esta es la hora de las revelaciones, es preciso que usted nos diga cuál es el fondo de su alma. Señores, interrumpió el ateo, el fondo de mi alma lo traigo en la superficie para que el mundo se entere. ¡Bravo, bravo! Gritó el concurso, y se vertieron y rompieron algunas copas.
Propongo, gritó Juanito, reseco, encaramado en una silla, que en vista de ese rasgo de genio se le permita llamarnos de tú y gastar a la recíproca. Admitido, aprobado. Pues bien, prosiguió Juanito, oh tú, Pompeyo, pomposo Pompeyo, voy a darte un disgusto. ¿Tú piensas que en Vetusta no hay más ateos que tú, caballerito? Pues yo soy otro, Anchio, sono pectore, solo que tú eres un ateo progresista, un ateo fanático, un teólogo para arriba. Tú pasas la vida mirando al cielo, pero lo miras cabeza abajo y por debajo de tus piernas. Y aunque hay contradicción aparente en esos de patas arriba y patas abajo, todo se concilia o se resuelve la antinomia, como dicen los filósofos cursis, considerando que el ser bípedo no es para todos. Caballerito, no comprendo esa jerga filosófica. Antes que usted naciera estaba yo cansado de ser ateo, y si lo que usted se propone es insultar mis canas y mi consecuencia, decía que eres un teólogo, patas arriba, pues sabes que en el mundo civilizado ya nadie habla de Dios, ni para bien ni para mal. La cuestión de si hay Dios o no lo hay, no se resuelve, se disuelve. Tú no puedes entender esto, pero oye lo que te importa. Tú, fanático de la negación, morirás en el seno de la iglesia del que nunca debiste haber salido. Amén. Dicu vobis. Y cayó Juanito debajo de la mesa. A todo esto había indignado su discurso menos a Mesía, que extendido su mano hacia él exclamó, perdonadle, porque ha bebido mucho. Ese Juanito, decía el coronel a don Frutos el americano, me parece un gran pedante. Es un hambriento con más orgullo que don Rodrigo en la horca. Se habló de la religión otra vez. Don Frutos expuso sus creencias con una palabra aquí, otra allí, haciendo islas y continentes de vino tinto sobre el mantel y suplicando con los ojos que le terminasen las cláusulas. Insistía don Frutos en que él sentía que su alma era inmortal. Había otro mundo, además de las Américas, otro mundo mejor al cual iban las almas de los que no habían robado en las carreteras. Además, Dios era misericordioso, hacía la vista gorda y por supuesto quería don Fruto ir a ese mundo mejor con el recuerdo de la mala vida pasada, porque si no, vaya, una gracia. ¿Para qué querrá don Frutos acordarse de lo bruto que ha sido sobre el haz de la tierra? Preguntaba Foja al oído de Orgaz, hijo. Señores, gritó Joaquín, si en la otra vida no hay cante o es cante, adulterado, renunció al más allá. Y un salto sobre la mesa, agarrándose una columna, y comenzó un baile flamenco con perfección clásica. No faltaron jaleadores, y sonaban las palmas mientras cantaba el mediquillo con voz ronca y melancólica de chulo. Es una cosa maravillosa, qué maravilla, mamá, ver el franzuelo, la pantorrilla, mamá. Don Pompeyo sentía escalofríos, qué degradación, meditaba y veía dos Orgaz hijos sobre la mesa. Me han embriagado con sus herejías, quiero decir, con sus blasfemias, dijo al marquesito que callaba pensando que todo aquello era muy sosos sin mujeres. Joaquín gritó, allá va una a la salud de don Pompeyo, y comenzó una copla impía y brutal, alusiva a una sagrada imagen. Alto ahí, señor mío, exclamó indignado el buen Guimarán al oír el penúltimo verso. Mi salud no necesita de semejantes indecencias, y lo que ustedes hacen con tamañas blasfemias indecorosas es la causa, el caldo gordo del clero, porque tenga usted entendido, joven inexperto y procaz, que por el mundo han pasado muchas religiones positivas y hoy se ha creído esto y mañana lo otro, pero de lo que nunca han prescindido los pueblos cultos, ni ahora ni en la antigüedad, es de la buena crianza y del respeto que nos debemos todos. Bien, muy bien, dijeron todos, incluso Joaquín. Y yo estoy cansado de que se me tome a mí por un iconoclasta. Sí, iconoclasta soy, pero iconoclasta del vicio, apóstol de la virtud y heresiarca de las tinieblas que envuelven la inteligencia y el corazón de la humanidad. Bravo, bravo. Y si por alguien se ha creído que yo puedo fraternizar con el escándalo, aúneme aunarme en la desfachatez y adherirme a la orgía, protesto indignado, que a muy otra cosa he venido aquí. Yo creo llegado el momento de que se hable con alguna formalidad. Perfectamente, interrumpió Foja. El señor Guimarán ha hablado como un libro. ¿Y eso
que no los lee, pero no importa, ha hablado como un libro de su conciencia, según él dice. Aquí, señores, nos hemos reunido para celebrar la vuelta del señor Guimarán al hogar doméstico, llamémosle así, del casino. Pero, señores diputados, ¿por qué ha vuelto al casino el señor Guimarán? That is the question, como dice Trabuco, a quien siento no ver entre nosotros. Aplausos, risas, pues ha vuelto porque nos hemos emancipado de la repugnante tutela del fanatismo y ha vuelto a fundar una sociedad cuya sesión inaugural estáis celebrando, acaso sin saberlo. Esta sociedad, que desde luego no se llamará de la templanza, se propone perseguir a los fariseos, arrancar las caretas de los hipócritas y arrancar del cuerpo social de Vetusta las sanguijuelas místicas que chupan su sangre. Estrepitosos aplausos. Señores, guerra al clero, usurpador, invasor, inquisidor, guerra a esa parte del clero que comercia con las cosas santas, que se vale de subterráneos para entrar con sus tentáculos de pólipo en las arcas de la Cruz Roja. Ahí le duele. A ese clero que condena la tesis del hambre, a dignos comerciantes, a padres de familia, a ese clero que dispersa los hogares y hunde en alcantarillas inmundas mal llamadas celdas a las vírgenes del Señor y que entiende que las entrega a Jesús, entregándolas a la muerte. Frenéticos aplausos. Juremos todos ser trompetas del escándalo para que tanto sea y a tales oídos llegue que la ruina del enemigo común sea un hecho, porque, señores, nadie como yo respeta al clero parroquial, ese clero honrado, pobre, humilde, pero al alto clero, muera, y sobre todo, muera el señor provisor, él, muera, contestaron algunos. Joaquín, el coronel, que estaba sereno pero que quería que muriese magistral, y otros 2 o 3 comensales borrachos. Cuando se levantaron de la mesa, amanecía. Se había hablado mucho, se había contado la historia del provisor tal como la narraba la leyenda escandalosa. Convinieron hasta los más prudentes en que era preciso fundar seriamente aquella sociedad propuesta por Foca. Se acordó juntarse a cenar una vez al mes y hacer una gran propaganda contra el magistral. Al salir, repartidos en grupos, se decían en voz baja: todo esto lo ha preparado Mesía. Don Fermín es su rival y él quiere arruinarle, aniquilarle. Pero ¿quién llevará al gato al agua? ¿Qué gato? ¿O la gata? ¿El magistral? ¿Álvaro? ¿O los dos? ¿O ninguno? En fin, advirtió Foca, yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, concluyó el coro. En fin, advirtió Foja, yo no quiero ni pongo rey. Pero ayudo a mi señor, concluyó el coro. Mesía, Paco de Gallán y Joaquín Orgaz acompañaron a don Pompeyo a su casa. En una mañana de un junio alegre, tibia, sonrosada, el sol anunciaba sus rayos en los colores vivos de las nubes de oriente. Los pasos de los trasnochadores retumbaban en las calles de la encimada como si anduvieran sobre una caja sonora. Aunque no hacía frío, todos habían levantado el cuello de la levita o lo que fuese. Don Pompeyo iba taciturno. Abrió la puerta de su casa con su llavín, entró sin hacer ruido y a poco cerraba los ojos, metido en su lecho, por no ver la claridad acusadora que entraba por las rendijas de los balcones cerrados. Aquello de acostarse del día era una revolución que mareaba a Guimarán. Dudaba de si las leyes del mundo seguían siendo las mismas. Al cerrar los ojos, sintió que su lecho, siempre inmóvil, también se sublevaba, bajando y subiendo. Poco después se creía en el océano, encerrado en su camarote, víctima del mareo y corriendo borrasca. Se levantó a las 12 y no quiso hablar con su mujer y sus hijas de la cena, de la dichosa cena. Sin embargo, aunque se prometió no verse en otra, pocas horas después, en el casino, donde lo recibieron con muestras de simpatía y júbilo, ofrecía solemnemente volver a las andadas, acudir a los Gaudeamus mensuales en que se daría cuenta de los trabajos de la sociedad innominada que había fundado Inter Pocula. Doña Paula supo por el chato, a quien se lo contó un mozo del restaurante del casino, cuánto se había hablado en la cena inaugural y lo que pretendían aquellos señores. Cuando el magistral oyó a su madre que se había gritado, muera el provisor, encogió los hombres, se levantó y salió de la casa. Este chico anda tonto, yo no sé lo que tiene, parece que no está en este mundo. Maldita regenta, esa mala pécora me lo tiene embrujado.
Al mes siguiente se celebró la segunda sesión de la innominada. Se bebió, se emborracharon los que solían y se dio cuenta de los trabajos de propaganda. Foja participó que se había entendido en secreto con el arcediano, don Custodio y otros enemigos capitulares. Así dijo del prosecular, de común acuerdo para librar a Vetusta del enemigo general. Tramaba la ruina del monstruo. Pronto se llegaría a poner en manos del obispo las pruebas de aquellas prevaricaciones de toda clase que se acusaba a don Fermín de Paz. Lo peor de todo, lo que haría saltar al obispo era lo que se refería al abuso indecoroso del confesionario. Se contaban horrores, en fin, ello diría. Don Álvaro propuso que las cenas mensuales se suspendiesen hasta el otoño y suplicó que se guardase el más profundo secreto. Además, él, sintiéndolo, tenía que privarse en adelante de asistir a tales reuniones. Su espíritu allí quedaba, pero él, don Álvaro, por razones poderosas que suplicaba a los presentes respetaran, se abstendrían de acudir a tan grandes banquetes. 15 días después, a mediados de julio, entraba una tarde el presidente del casino en el caserón de los Osores. Iba a despedirse. Don Víctor le recibió en el despacho. Estaba el amo de la casa en mangas de camisa, como solía cuando llegaba el verano, aunque no tuviera mucho calor. Para él venían a ser ideas inseparables el estío y aquel traje ligero. Quintanar, al ver a don Álvaro, suspiró, le tendió ambas manos, después de dejar un libro negro sobre la mesa y exclamó: «Ah, mi queridísimo Mesía, ingrato, cuánto tiempo sin aparecer por aquí. Vengo a despedirme, me voy a dar una vuelta por la provincia, después a los baños de Sobrón y a mediados de agosto estaré de vuelta en Palomares para no perder la costumbre. De modo que hasta septiembre, hasta fines de septiembre no nos veremos». Don Álvaro hablaba alto, como si quisiera que lo oyesen en toda la casa. Don Víctor lamentó aquella ausencia, suspiró, era un nuevo contratiempo, nuevo asunto de tristeza. Notó don Álvaro que su amigo estaba menos decidor que antes, que se movía y gesticulaba menos. ¿Ha estado usted malo? Tía, ¿quién? ¿Yo? Ni pensarlo. Pues que tengo mala cara. Dígame usted con franqueza, ¿tengo mala cara? Pálido, tal vez. ¿Pálido? No, nada de eso. Pero se me figura que está usted menos alegre, preocupado, qué sé yo. Don Víctor suspiró otra vez. Tras una pausa preguntó con tono quejumbroso: ¿Ha leído usted eso? ¿Qué es eso? Kempis, la imitación de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Usted? ¿También usted? Es un libro que quita el humor. Le hace a uno pensar en unas cosas que no se le habían ocurrido nunca. No importa, la vida de todas maneras es bien triste. Vea usted, todo es un pasajero. Usted se nos va, los marqueses se van, Visita se va, Ripamilán ya se marchó, Vetusta antes de 15 días se quedará sola de la colonia, si ni un alma queda, de la encimada se ausenta lo mejor, quedan los pobres, los jornaleros y nosotros no salimos este año, y qué triste es un verano entero en Vetusta. El césped del paseo grande se pone como un ruedo de esparto, no ve un alma por allí, en las calles no hay más que perros y policías. Mire usted, prefiero el invierno con todas sus borrascas y sus aguas eternas, qué sé yo, a mí el frío me anima. En fin, felices ustedes los que se van. Y don Víctor suspiró otra vez. Voy a llamar a mi mujer, querrá usted decirle adiós, ¿verdad? Es natural, no. Si está ocupada, no la moleste usted. No faltaba más, ocupada. Ella siempre está ocupada y desocupada, qué sé yo, cosas de ella. Salió, don Álvaro tomó en las manos el Kempis, era un ejemplar nuevo, pero tenía manoseadas las 100 primeras páginas y llenas de registros. Nunca había leído él aquello, lo miraba como una caja explosiva, lo dejó sobre la mesa con miedo y con ciertas precauciones. Ana entró en el despacho, vestía hábito del Carmen, seguía pálida, pero había vuelto a engordar un poco. A Mesía le latió el corazón y se le apretó la garganta como con lo que se asustó un poco. Aquella mujer despertaba en él ahora una ira sorda, mezclada de un deseo intenso, doloroso. La miraba como el descubridor de una isla o un continente a quien la tempestad arrastraba lejos de la orilla, tal vez para siempre. Antes de poner el pie en tierra, ¿qué sabía él si jamás aquella mujer sería suya? Su orgullo no renunciaba a ella, pero otras voces le decían:
renuncia para siempre a la regenta, ya se vería, pero era doloroso pasar otra vez y sabía Dios hasta cuándo toda esperanza, todo proyecto de conquista. Quería observar en el rostro de Ana la huella de una emoción, al decirle que se marchaba sin saber cómo volvería, pero Ana oyó la noticia como distraída, ni un solo músculo de su rostro se movió. Nosotros, dijo, nos quedamos este verano en Vetusta. Yo no puedo bañarme y el médico me ha dicho que el aire de mar más podría hacerme daño que provecho por ahora. Vetusta se pone muy triste por el verano. No, no me parece. Don Víctor los dejó solos. Don Álvaro clavó los ojos en el rostro de Ana Calabrás y ella levantó los suyos grandes, suaves, tranquilos y miró sin miedo al seductor, a la tentación de años y años. Sintió él que perdía la pluma, creyó que iba a decir o hacer alguna atrocidad y sin poder contenerse se puso de pie delante de ella. ¿Se marcha usted ya? Sí, yo me arrojo a sus pies ahora. ¿Qué pasa aquí?, se preguntó don Álvaro, y sin saber lo que hacía, tendió la mano enguantada y dijo temblando, Anita, si usted quiere algo para las provincias. Que usted se divierta mucho, Álvaro, contestó ella sin asomo de ironía, pero a él le figuró que se burlaba de su torpeza ridícula, de su miedo estúpido, y sintió dementes deseos de ahogarla. La mano de la regenta tocó la de Mesías sin temblar, fría, seca. Salió el buen mozo tropezando con el pavo real disecado y después con la puerta. En el pasillo se despidió de su amigo Quintanar. La regenta sacó del seno un crucifijo y sobre el marfil caliente y amarillo puso los labios, mientras los ojos, rebosando lágrimas, buscaban el cielo azul entre las nubes pardas. Capítulo 21. Ana leyó en su lecho, escondida de don Víctor, los 40 capítulos de la vida de Santa Teresa escrita por ella misma. Fue en aquella convalecencia larga, llena de sobresaltos, de espasmos y crisis nerviosas, don Víctor, a quien los remordimientos durante la cercanía de su mujer habían hecho jurar que hasta verla salva, sana, jamás se apartaría de ella, faltó al juramento en cuanto lo creyó fuera de peligro. Un día se aventuró a dar una vuelta por el casino, después iba a ver a los periódicos, más adelante jugaba una partida de ajedrez y ya se sabe lo pesado que este juego. Al fin, sin dar pretexto alguno, estaba fuera toda la tarde. La casa se le caía encima, empezaba el calor, porque don Víctor en cuestión de temperatura se regía por el calendario y ya se sabía que no podía trabajar en su despacho en cuanto el sudor le molestaba, necesitaba el aire libre, mucho paseo, mucha naturaleza. La marquesa, Visitación, Obdulia, doña Petronila y otras amigas que habían hecho compañía a la regenta mientras duró el mal tiempo, ahora la visitaban cada 2 o 3 días y las visitas eran breves. Hacía un sol hermoso, días azules sin una nube en el cielo, había que aprovechar el buen tiempo. Era la época del año en que Vetusta se anima un poco. Había teatro, paseos concurridos con música, forasteros, una exposición de minerales. Hasta Petra pidió una tarde permiso a la señora para ir a ver un arco de carbón que había construido. Ana pasaba horas y más horas en la soledad de su caserón. A su lecho llegaban los ruidos lejanos de la calle, apagados como aprensión de los sentidos. Allá abajo, en la cocina, quedaba Servanda y a veces Petra. Anselmo silbaba en el patio acariciando un gato de Angora, su único amigo. La regenta se sentía más la soledad con tal compañía. Aquellos criados indiferentes, muchos respetuosos, sin cariño, le hacían echar de menos la humanidad que compadece. Petra le era antipática, la temía sin saber por qué. Para tranquilizarse un tanto, cuando las congojas nerviosas la invadían, preguntaba a la doncella, «Anda, don Tomás, por la huerta». Si Frígilis estaba en el parque, sentía un amparo cerca de él. Se calmaba. Crespo subía una vez cada tarde a verla, pero no se sentaba casi nunca. Estaba 5 minutos en el gabinete, paseando del balcón a la puerta, y se despedía con un gruñido cariñoso. Ana, a quien tanto molestaba aquel abandono en los momentos de debilidad en que los nervios exaltados la mortificaban con tristeza y desconsuelo, cuando estaba serena, sobre todo después de dormir algunas horas o de tomar alimento con gusto, llegaba a sentir un placer sutil, casi voluptuoso en aquella soledad. El balcón del gabinete daba al parque, incorporándose en el lecho, vería detrás de los cristales las copas de algunos árboles que brillaban en la hoja nueva, rumorosa, tersa y fresca, gorjeos de pájaros y rayos de un sol vivo.
fuerte y alegre, le hablaban de la vida de fuera, de la naturaleza que resucitaba con esperanza de salud y alegría para todos. Ella también iba a renacer, iba a resucitar, pero ¿a qué mundo tan diferente? ¿Cuán otra iba a ser de la que había sido? Se preparaba a sí misma una vida de sacrificios, pero sin intermitencias de malos pensamientos y de rebelión sorda y rencorosa, una vida de buenas obras, de amor a todas las criaturas y por consiguiente a su marido, amor en Dios y por Dios. Pero entre tanto, mientras no podía moverse de aquella prisión de sus dolores, el alma volaba siguiendo desde lejos el espíritu sutil, sencillo, a pesar de tanta sutileza, de la santa enamorada de Cristo. Ana vivía ahora de una pasión, tenía un ídolo y era feliz entre sobresaltos nerviosos, punzadas de la carne enferma, miserias del barro humano, de que por su desgracia estaba hecha. A veces, leyendo, se mareaba, no veía las letras, tenía que cerrar los ojos, inclinar la cabeza sobre las almohadas y dejarse desvanecer, pero recobraba el sentido y a riesgo de nuevo espasmo volvía a la lectura, a devorar aquellas páginas por las cuales en otro tiempo su espíritu distraído, creyéndose vanamente religioso, había pasado sin ver lo que allí estaba, con hastío, pensando que las visiones de una mística del siglo XVI no podían edificar su alma aprensiva, delicada y triste. La debilidad había aguzado y exaltado sus facultades. Ana penetraba con la razón y con el sentimiento en los más recónditos pliegues del alma mística que hablaba en aquel papel áspero de un blanco sucio, de letra borrosa y apelmazada. Pasmábase de que el mundo entero no estuviese convertido y de que toda la humanidad no cantara sin cesar las alabanzas de la Santa de Ávila. Ah, bien decía aquel bendito, dulce, triste y tierno Fray Luis de León, la mano de Santa Teresa, al escribir, era guiada por el Espíritu Santo y por eso enciende el corazón de quien la saborea. Si bien encendido tenía el suyo, Ana, no más ídolos en la tierra, amar a Dios por conducto de la Santa, de la dorada heroína de tantas hazañas del Espíritu, de tantas victorias sobre la carne. Pensando en ella, sentía a veces punzante deseo de haber vivido en tiempo de Santa Teresa, o si no, qué placer celestial si ella viviese ahora. Ana lo hubiese buscado en el último rincón del mundo, antes lo hubiera escrito derritiéndose de amor y admiración en la carta que le dirigiese. No estaba la regente acostumbrada a convertir sus arrebatos religiosos en oraciones mentales. Según los prudentes consejos del magistral, su educación pagana, dislocada, confusa, daba extrañas formas a la piedad sincera, asomaba con todos sus resabios de incoherencia y ligereza desde tantos años. Deseaba encontrar semejanzas, aunque fuesen remotas, entre la vida de Santa Teresa y la suya, aplicar a las circunstancias en que ella se veía los pensamientos que la mística dedicaba a las vicisitudes de su historia. El espíritu de imitación se apoderaba de la lectora, sin darse ella cuenta de tamaño atrevimiento. La santa había encontrado refuerzo de piedad en el tercer abecedario por San Francisco de Osuna y Ana mandó a Petra a las librerías a buscar aquel libro. No apareció el tercer abecedario. El magistral no lo tenía tampoco, pero mejor era su suerte en lo tocante al confesor. 20 años lo había buscado Teresa de Jesús como convenía que fuera, y no aparecía. Ana recordaba entonces a su magistral y lloraba enternecida. Qué grande hombre era y cuánto le debía. ¿Quién sino él había sembrado piedad en su alma? En cuanto pudo levantarse, uno de los primeros cuidados fue escribir a don Fermín una carta con que había soñado ella muchas noches, que era uno de sus caprichos de convaleciente. La escribió sin que lo supiera Quintanar, que le tenía prohibido toda clase de quebraderos de cabeza. De Paz visitaba a menudo a la regenta y estaba encantado de los progresos que la piedad más pura hacía en aquel espíritu, pero ella quería escribirle. De palabras no se atrevía a decir ciertas cosas íntimas, profundas, además no podía decirlas, y sobre todo la retórica que era indispensable emplear, porque hay días grandes palabras, le parecía amanerada, falsa en la conversación de silla a silla.
La carta de 3 pliegos la llevó Petra a casa del provisor. La recibió Teresina, sonriente, más pálida y más delgada que meses atrás, pero más contenta. El magistral se encerró en su despacho para leer. Cuando su madre le llamó a comer, don Fermín se presentó con los ojos relucientes y las mejillas como brasas. Doña Paula miraba a su hijo y a Teresina alternativamente, encogía los hombros cuando no la veían ni la doncella, que iba y venía con los platos y fuentes, ni su hijo, que miraba al mantel distraído, comiendo maquinalmente y muy poco. Teresina era ya toda del señorito. Nada decía el ama de las cartas que don Fermín entregaba, las traía Petra, que llamaba a la puerta con seña particular. Bajaba Teresa en silencio, se besaban como las señoritas en ambas mejillas, cuchicheaban, reían sin ruido y se daban algún pellizco. Petra reconocía cierta superioridad en la otra, le alababa la mata de pelo negro, los ojos de Dolorosa, el cutis y demás prendas envidiables de su amiga. Teresina prometía futuras ventajas a Petra y se despedían con más besos. ¿Quién ha estado ahí?, preguntaba doña Paula. ¿Era un pobre o uno del pueblo? Nunca se decía la verdad. Doña Paula no sospechaba nada contra la lealtad de la doncella. Registrándole el baúl en su ausencia, había encontrado varias alhajas que bien valían 2.000 reales. Había sonreído entre satisfecha y envidiosa. ¿2.000 reales valdría aquello? Sí, era demasiado para un escándalo. Si el decoro lo permitiese, si no fuese por vergüenza, exigiría que se le dejase a ella recompensar a las gentes como merecían sin despilfarros ociosos. El descubrimiento la satisfacía. Aquello era obra suya al fin y al cabo, pero los 2.000 reales le dolían también. Eran suyos. Al día siguiente de recibir la carta muy temprano, el magistral salió de la casa, fue al patio grande, buscó un lugar retirado de los jardines que lo rodean y sin más compañía que los pájaros locos de alegría y las flores que hacían su tocado levantándose con rocío, volvió a leer aquellos pliegos en que Ana le mandaba el corazón desleído en retórica mística. Ya casi sabía de memoria algunos párrafos de los que le parecían más interesantes y para él más halagüeños, y como la alegría le inundaba el corazón, se sentía hecho un chiquillo. Aquella mañana sonrosada de un día de fines de mayo, nublado, fresco, antes de que el sol rascara el toldo blanquecino con tonos de rosa que cubría la lontananza por oriente, se puso de pie el magistral, miró a todos lados por encima del seto de boj que rodeaba su escondite, y al verse solo de seguro, se le ocurrió mezclar a la cháchara insustancial y armoniosa de los pájaros que saltaban de rama en rama sobre su cabeza, su voz más dulce y melódica, recitando aquellas palabras de la espiritual hermosura que la regenta le había escrito. Ya tengo el don de lágrimas, leyó el magistral en voz alta, como diciéndoselo a jilgueros y gorriones, petirrojos y demás vecinos de la enramada. Ya lloro, amigo mío, por algo más que mis penas, lloro de amor. Llena el amor de la presencia del Señor, a quien usted y la santa querida me enseñaron a conocer. No tema que vuelva la pereza a detenerme en casa, olvidada de mi salvación. Ya sé que la tibieza es muerte. Leído tengo lo que dice nuestra querida madre y maestra hablando de sus pecados, no hacía caso de los veñales, y esto fue lo que me destruyó. Yo ni de los mortales hice caso, y aunque usted me advertía del peligro, seguí mucho tiempo ciega, pero Dios me mandó a tiempo, y creo yo que seguí mucho tiempo ciega, pero Dios me mandó a tiempo y creo que era a tiempo, ¿verdad, hermano mío? Me mandó a tiempo el mal y vi en las pesadillas de la fiebre del infierno y el vilo como nuestra santa en agujero angustioso, donde mi cuerpo estrujado padecía tormentos que no se pueden describir, y a mí, además, por la carne aterida y erizada, me pasaban llagas asquerosas, unos fantasmas que eran diablos vestidos por irrisión de clérigos con casullas y capas pluviales. En fin, de esto ya le hablé, pero no solo del terror nació mi piedad, que ahora creo que va de veras, sino también de amor de Dios y de un deseo vehemente de seguir a millones de leguas a mi modelo inmortal. Y para decirlo todo, sepa que en mucho, debo al afán de no ser ingrata esta voluntad firme de hacerme buena. Santa Teresa vivió muchos años sin encontrarse quien pudiera guiarla como ella quería.
Yo, más débil, recibí más pronto el amparo de Dios por mano de quien quisiera llamar mi padre y prefiere que no le llame sino hermano mío. Sí, hermano mío, hermano muy querido, me complazco en llamárselo aquí ahora, segura de secreto, sin oídos profanos que entenderían las palabras con la impureza ruin que ellos llevaban dentro de sí. Feliz yo 1000 veces que, a la primera ocasión en que tuviera de ser buena, hallé quien me ayudara a hacerlo, y cuánto tiempo tardé en entenderlo del todo, pero mi hermano mayor querido, me perdona, ¿verdad? Y si necesita pruebas, si quiere que sufra penitencias, hable, mande, verá cómo obedezco. Mas no extraño haber querido tanto tiempo lo que Santa declara, haber querido también concertar vida espiritual y contentos, y gustos y pasatiempos de ir. Yo iré ciega, de la confianza cariñosa de que me hablaba el otro día, al salir yo de aquel paroxismo, estoy también enamorada. Quiero también que sea como lo dijo mi hermano, y hasta en eso seguiremos, además de esos monjes alemanes o suecos de que usted me habló, a la misma Teresa de Jesús, que, como usted sabe, con buenas palabras y creo yo que hasta con bromas de ángeles que tenía con purísima intención con un clérigo amigo suyo, consiguió apartarlo del pecado. Recuerdo lo que dice, aquel confesor le tenía gran afición, pero estaba perdido por culpa de unos amores sacrílegos. Había hechizado a una mujer con malas artes, con un idolillo puesto al cuello, y no cesó el mal hasta que la santa, por la gran afición que su confesor le tenía, logró que él le entregase el hechizo, aquel ídolo que era prenda del amor infame, y usted sabe que ella lo arrojó al río y el clérigo dejó su pecado y murió después, libre de tan gran delito. Amistades así ayudan en la vida, que sin ellas es como un desierto, y los que de ellas pudieran sospechar son los malvados, que no han de saberlas, porque son incapaces de entender cómo se debe cosa tan buena y que tanto sirve para la salvación de los débiles. Aquí el débil no es el confesor, sino el penitente. Usted no tiene hechizos colgados del cuello, ni tenemos ídolos que echar al río. Yo soy la pecadora, aunque ningún hombre hizo el mal que aquella mujer del clérigo hechizada. Solo quise a mi marido, y de este sabe usted de qué modo estoy enamorada, no con pasión que quite a Dios cosa suya, sin ay no, con el suave efecto y los tiernos cuidados que se le deben. En esto he mejorado mucho, porque Fray Luis de León me enseñó en su perfecta casada que en cada estado la obligación es diferente. En el mío, mi esposo merecía más de lo que yo le daba, pero, advertida por el sabio poeta y por usted, yo voy poniendo más esmero en cuidar de mi Quintanar y en quererle como usted sabe que puedo. Y por cierto que de suponer por obra un proyecto que tengo, que es convertirle poco a poco y hacerle leer libros santos en vez de patrañas de comedias. Algo de conseguir, que él es dócil y usted me ayudará. También en esto imitaré a nuestra doctora, que puso empeño entre la mayor piedad a su buen padre, que ya tenía mucho. Estos últimos párrafos ya no los leía el magistral en voz alta, sino que había vuelto, sentándose, y leía sin ruido y para adentro. Aunque algunos celos tenía de Santa Teresa, de la que veía enamorada a su amiga. Estaba satisfecho y el gozo le saltaba por ojos, mejillas y labios. Aquello era vivir. Lo demás era vegetar. Ana era al fin todo aquello que él había soñado, lo que una vez secreta le había dicho el día en que ella se había acercado por primera vez a su confesionario. Seguía el magistral, ocultándose a sí mismo las ramificaciones carnales que pudiera tener aquella pasión ideal que ya se confesaban los dos hermanos. No quería pensar en esto, no quería sustos de conciencia ni peligros de otro género, no quería más que gozar de aquella dicha que le entraba por el alma.